Son las casi medianoche. Mañana salgo viaje a las 7 de la mañana. No he empacado mi maleta, pero estoy acá sentada haciéndote esta clase porque quiero que sepas esta información y porque la tengo muy fresca en mi mente. Tengo la energía para sentarme y compartirte estos conceptos. Honestamente, esta es información que yo hago todos los días adentro de los negocios con los cuales trabajo y con mi negocio digital. Y te la quiero compartir, ¿ok? Me quiero enfocar en una cosa muy importante y es cómo vamos a hacer que tu negocio pase de facturar $2.000 mensuales a facturar $10.000 constantemente. Posiblemente ya estás en esta etapa que estás facturando algo, por lo menos 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, pero pasa que no subes de este nivel, tocaste techo y algo no te deja avanzar. Y ese algo, voy a hacer mi mayor esfuerzo por darte la claridad en esta clase para que puedas identificar posibles cuellos de botella o incluso puntos ciegos que tengas en este momento adentro en tu sistema de adquisición, que es todo el tráfico que atraemos, tráfico calificado en nuestro perfil, o incluso en nuestro sistema de conversión, cómo estás convirtiendo todo este tráfico y qué te está faltando en este mismo instante para optimizar muchísimo aún más tus números. ¿Ok? Entonces, te voy a compartir mi pantalla. Esta es la técnica exacta que yo utilizo adentro en Flow Search para llevar a marcas personales que están entre los $2.000 a los $10.000 mensuales constantemente. Esto no tiene que ser nada de ciencia de cohete, esto no tiene que ser difícil, solamente se hace difícil si tú lo haces difícil. ¿Ok? Entonces, quiero que esto lo consumas de una manera muy abierta. Posiblemente sean términos que ya hayas escuchado en un pasado, cosas que ya hayas visto, pero es importante que le prestes atención a detalle para entender a profundidad puntos que posiblemente en este momento no estés implementando en tu negocio digital y precisamente por eso no pasamos de donde estás ahora a una facturación constante, ¿ok? Entonces, bien, primero y lo más importante necesitamos entender que necesitamos un mecanismo de tráfico para llegar al punto de tener leads constantes en nuestro embudo, ¿ok? Y esto es una referencia de un Profile Funnel Breakdown. Esto es un embudo de nuestro perfil de Instagram, del tráfico que ingresa a nuestro perfil de Instagram. Puede ser con Instagram, incluso puede ser con Facebook, puede utilizarse para TikTok, para LinkedIn. No he llegado a utilizar este embudo para YouTube, pero incluso YouTube sí entra adentro, sí está dentro de este mismo embudo, pero no he llegado a hacer YouTube como la principal plataforma alrededor de este embudo. ¿Ok? Entonces, esto es en base a Instagram. Ok, bien. Entonces, primero tenemos que identificar nuestro mecanismo de tráfico. Y el mecanismo de tráfico que yo personalmente uso es una combinación de contenido orgánico y de contenido pago. ¿Ok? Mira, la primera combinación que utilizo es obviamente el contenido orgánico. Cuando tengo mi contenido orgánico, me aseguro de que tengo mi oferta validada y me aseguro de que orgánicamente mi cliente ideal llegó. ¿Esto qué significa? Que mi mensaje de venta funciona. Porque si mi mensaje de venta no me funciona y si yo le pongo anuncios o trato de, sí, hacer una campaña de anuncios sin haber validado el mensaje de venta, es como yo pagar para repetir el error. Entonces eso es lo que no queremos, ¿ok? Entonces, número uno y lo más importante, tener el mensaje de venta validado. Una vez ya tengamos el mensaje de venta validado, ¿cómo nos damos cuenta si tenemos nuestro mensaje de venta validado? Sí, ya vendimos la oferta con la cual estamos vendiendo. Y número dos, si nuestro cliente ideal llegó a nuestro perfil con publicaciones orgánicas, ¿ok? Luego, después de haber hecho ese paso previo, necesitamos ya empezar a crear contenido a volumen para ir llenando el top of the funnel, que es este de aquí, ¿ok? Esto quiero que tú lo visualices como de esta manera. Tenemos un embudo, ¿ok? Y en un embudo esto se ve así. Top of the funnel, middle of the funnel y acá bottom of the funnel, ¿ok? En este video te voy a hacer como un resumen de todo lo que pasa en esta secuencia de tráfico. ¿Ok? Bien, entonces, importante que tengamos volumen de contenido. Yo utilizo carruseles, utilizo videos, reels, formato corto, y utilizo una imagen, que viene siendo la que dice, busco a marcas personales que ya facturan entre $3.000 a $5.000 mensuales. Si quieres hacer XXX, ahí toco dolor, dolor, dolor. Comenta o mándame la palabra vender o mándame la palabra escalar para ver si te puedo llegar a ayudar. Entonces, ese es como ese formato, ¿ok? Entonces, con los formatos de carrusel, los formatos de imagen, me enfoco en el CTA, que sea un DM, ¿ok? Y con el CTA de videos, por ejemplo, de Reels, que sean un CTA a que te sigan, ¿bien? Ok, ahora a continuación lo más importante de todo esto es que van a entrar personas, va a empezar a entrar el tráfico que necesitamos al perfil y precisamente por eso necesitamos que esto esté muy bien, porque queremos ahorrarnos el trabajo de que esto
esté mal. Porque pasa que si nos están llegando personas al perfil, que es lo que la mayoría de personas hace, nos están entrando personas al perfil, pero estas personas no son calificadas, no tienen el poder adquisitivo, no le ven la importancia a nuestra oferta. ¿Y cómo nos damos cuenta que no le ven la importancia a nuestra oferta? En el momento que estamos en una reunión, en una llamada o incluso en una conversación en DM y la persona no tiene ese sentido de urgencia, no tiene ese dolor tan grande para decir, quiero tomar ahora una decisión para poder resolver mi problema. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que nuestro mensaje de venta esté primero validado para llegar al punto de atraer a leads muy bien calificados. ¿Ok? Bien, entonces nos están llegando ahora personas calificadas al perfil y ahora necesitamos encontrar nuestro mecanismo de nutrición. ¿Qué viene siendo nuestro mecanismo de nutrición? Viene siendo em, de la manera cómo vamos a nutrir a estas personas que ya ingresan a nuestro perfil de Instagram o a nuestro LinkedIn o a nuestro TikTok, sea el tema. ¿Ok? Entonces, ahora ya estamos ingresando a la partecita de middle of the funnel, ¿ok? Top of the funnel es simplemente llenar a las personas que entren. Esto lo hacemos con contenido orgánico, como te digo, y esto lo hacemos con contenido pago, ¿bien? Ya una vez estas personas entraron al embudo, necesitamos encontrar cuál es el mecanismo de nutrición para que estas personas vayan entendiendo cómo las ayudamos para que se vayan nutriendo, para que pasen. La idea es de que pasen de ser flaquitas a ser un lead gordito, que tengan toda la información que necesitan para llegar al punto de tomar acción. Porque si alguien se está quedando en esta partecita de nuestro embudo, que está, por ejemplo, en el veremos, es porque le falta conexión, le falta confianza y le falta información. Con las dos es y la I. Conexión, confianza, información. ¿Cómo lo ayudas? ¿Qué problema le solucionas? Y si tú eres realmente la persona adecuada para ayudarlo a resolver ese problema. Entonces, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos de que esta persona pase a ser cortita? Eso lo hacemos mediante nuestro contenido. Entonces acá es donde hago el énfasis en enfocarnos muy bien en hacer contenido de formato largo, ¿ok? Hacer IG Stories. Las historias en Instagram van a ser los mejores activos de venta que pasamos de largo. O sea, no le damos la importancia suficiente a las historias de Instagram para realmente decir, para realmente tomarnos el tiempo de identificar muy bien cuáles son los dolores de mi cliente ideal y en base a estos dolores les presento diferentes formatos en historias. Pueden ser derribar creencias limitantes, manejar objeciones, darles claridad en algún concepto que esto vendría debajo, debajo del formato de problem solving, problema-solución, nutrición, educación, valor, ta, ta, ta. Hay muchísimos, ¿ok? Que si te miras la clase que hice la semana pasada que monté a YouTube, ahí en esa clase doy todo en relación a cómo vender con historias de Instagram, ¿ok? Ahí comparto los formatos, ahí comparto qué tipos de CTAs, ahí comparto cómo medir las métricas de las historias de Instagram, porque también debemos medir los números de nuestras historias de Instagram para darnos cuenta que en realidad nos está funcionando. ¿Ok? Bien, entonces ahora tenemos la gente en el perfil, la necesitamos hacer gordita, lo vamos a hacer con contenido de formato largo. ¿Qué es contenido de formato largo? Muy similar a lo que estamos haciendo tú y yo ahora, en donde te muestro muchísimo más en detalle contenido mío, de mi conocimiento, de lo que sé, de cómo trabajo, sí, contenido de formato largo, simplemente para que tú me conozcas más, para que entiendas cómo trabajo, ¿ok? IG Stories y por último tenemos contenido de formato corto, que esto es todo en relación a IG Reels, Shorts, TikTok, todo esto, ¿ok? Bien, después de haber hecho esto, ya esperanzadamente vamos a tener un lead calificado. Y esto se va a crear como un ecosistema en donde las personas calificadas van a salir como que de esta nubecita de acá. Vamos a hacerlo así para que me lo entiendas. Pero hay personas también que se van a quedar aquí, como que en este pedacito, ¿ok? Como lo mismo. Hay personas que van a salir y hay personas que no van a salir todavía. ¿Ok? Que a esas personas les toma más tiempo en convertirse gorditas, ¿ok? Y eso es normal, no todas las personas avanzan a todo al mismo ritmo, ¿ok? Entonces, para que eso pase, necesitamos seguir nutriéndolas. Entre más veces aparezcamos al frente de las personas, muchísimo mejor. Entre más canales de comunicación tengamos con nuestros leads, con nuestros prospectos, muchísimo mejor. Por emails, diferentes puntos de toque, ¿ok? Por emails, historias, reels, contenido de formato largo, todos los canales de comunicación que tú puedas pensar, ¿ok? Sea un broadcast channel, todo esto. Ok. Digamos que hay personas que, bueno, como te digo, no terminan de salir de esta partecita de acá, entonces necesitan, obviamente, cierto tipo de atención. Y esa atención ya lleva una palanca muchísimo más, con más empujón para que las llevemos a ese punto, que vienen siendo retargeting ads, que vienen siendo los anuncios que son de retargeting, que en base a la data que nos generó este prospecto, en el momento que interactuó con alguna publicación, dejó un comentario, respondió una historia, me dejó su email, sea el caso, esa data ya fue recogida por mi algoritmo y cuando yo prendo un retargeting ad, lo que pasa es
le muestro más contenido, me pongo al frente de esta persona más veces, que es lo que queremos hacer, ¿ok? Bien. Ahora, ya con los retargeting ads, ya la intención es un poquito más a un nivel más elevado, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Con los retargeting ads vamos a hacer interactivos y vamos a hacer CTAs, ¿ok? ¿Cuáles son los interactivos? Un retargeting ad viene siendo un interactivo para los inbound que están tibios, ¿ok? Estos son los que, por ejemplo, estos son diferentes leads, ¿ok? Inbound que están tibios vienen siendo esos que simplemente les falta un empujoncito y que sea que tengan alguna pregunta, alguna duda, que les falte más información o simplemente que no han logrado tener como esa conversación directamente contigo y en el momento de hacer eso ya tenemos una probabilidad más alta de que la persona se sienta segura en tomar un siguiente paso. Ok, entonces esto, al hacer un retargeting ad interactivo, es para hacer un disparo hacia el inbound tibio. Ok, entonces, ¿cómo hacemos eso? Perdón, la pregunta no es cómo hacemos eso, la pregunta es qué viene después de eso, es abrir una conversación con los inbound tibios, ¿ok? Y también acá como otra opción tenemos hacer un retargeting ad que tenga un CTA a que comenten algo, ¿ok? Y ahí también se abre una conversación. Entonces CTA viene siendo DM, interactivo viene siendo decir que comentan o incluso simplemente le dan like. ¿Cuál es la diferencia por decir, de este y de este? Que uno es, yo te digo directamente, comenta la palabra tal para recibir X, que viene siendo este de acá. Mientras este es simplemente yo darte la conciencia de algún problema y tú por haber escuchado esto, vuelvo y te reactivo en el embudo, ¿ok? Bien, entonces esas son como que las diferentes formas de hacer retargeting ads, como los diferentes formatos, pero no hay como correcta, simplemente es una audiencia personalizada adentro en el Meta Business Manager, ¿ok? No lo sobrecompliques, no es ciencia de cohete, te lo juro que no, estos son solamente los formatos que yo utilizo adentro en Flow Search que me funcionan. ¿Ok? Bien. Después ya empezamos a entrar a el nivel 3 del embudo que viene siendo middle of the funnel, ya pasamos a este de aquí, en donde nos enfocamos en encontrar nuestro mecanismo de venta. Aquí quiero que tengas en mente que en cada fasecita es muy importante que tú vayas midiendo, vayas probando qué nos está funcionando, qué no nos está funcionando, ¿sí? Para que vayamos encontrando los patrones de formatos, de CTAs, de contenido y en base a eso vamos iterando y vamos mejorando, ¿ok? Entonces en esta fasecita encontramos un mecanismo de tráfico que nos funcionó, ¿ok? Sea un carrusel, o sea un video, o sea una página, solamente una página como anuncio, y ahí vimos cuál de todos esos nos dieron mejores leads, ¿bien? Después de eso, estábamos en el mecanismo de nutrición y ahí es lo mismo, nos enfocamos en ver qué tipo de contenido nos funciona más para nutrir a nuestros leads, porque la manera como yo convierto a mis leads puede que sea muy distinta a la manera como tú vas a convertir a tus leads, porque estamos en diferentes nichos, tenemos diferentes ofertas, incluso si tenemos la misma oferta, tú y yo somos totalmente distintos, y tan solo por esas variables que juegan a favor, las cosas pueden cambiar muchísimo. ¿Ok? Entonces, sí, todo eso es importante que lo tengas en mente para tú encontrar esos formatos que nos van funcionando en base a la data que vamos sacando de cada fasecita. ¿Bien? Ok. Después, importante que en el momento que entramos en el nivel 3 del embudo, que viene siendo middle of the funnel, aquí ya encontramos, vamos a empezar a ver el mejor mecanismo de venta que nos funciona, ¿ok? Entonces, bueno, en donde habíamos quedado aquí era que mediante los retargeting ads abrimos las conversaciones, ¿cierto? Cuando abrimos conversaciones, ahí nos vamos a dar cuenta en qué nivel de compra está el lead. ¿Ok? Entonces, con estos retargeting ads, con estos CTAs, vamos a abrir conversaciones y con esas conversaciones nos vamos a dar cuenta cuál viene siendo el siguiente paso. ¿Ok? Si vemos que la persona aún no se convierte, si la persona aún sigue como en ese estado de que están en el veremos, que todavía tienen muchas preguntas, que aún no dan ni siquiera ese siguiente paso para ni siquiera agendar una llamada. Entonces, nuestro trabajo es seguir nutriendo a la persona mediante lead magnets, ¿ok? Y muy importante que tú te enfoques en crear lead magnets de alto valor, con un nivel de complejidad alto, que realmente nutren a la persona, porque como te digo, nuestro objetivo no es solamente crear contenido por crear contenido, sino realmente que ayude a esa transición de curiosidad a compra, ¿ok? A nutrir nuestros leads. ¿Ok? Y esto, obviamente, con una combinación de una buena secuencia de follow-up, sin necesidad de perseguir a nadie, porque se supone que esto de aquí es un buen marketing. Si tú te haces muy bueno haciendo contenido, que es el marketing, tu marketing va a hacer todo el trabajo de cierre por ti. Todo el trabajo de conversión se va a hacer desde marketing. Y es que si tú tienes, en realidad, si tienes un problema de conversiones, es porque tienes un problema de marketing. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí, por ejemplo, cuando hacemos un retargeting ad que nos comentan la palabra X, ¿ok? Les mandamos el asset dinámico
que viene siendo en base a la conexión que vimos, que en base, sí, a la conexión, como en base al CTA que vimos en ese video, se comparte un asset específicamente a ese video mediante, no mediante, sino que vaya conectado al dolor que yo presenté en el video. Sí, por ejemplo, yo hace recién hice un video en base a, digamos, cómo convertir el tráfico, veremos en tu perfil, ¿ok? Y después de ese video, yo hice un CTA a que comentaran la palabra tal para recibir una clase en donde enseño a cómo manejar, a cómo reactivar el tráfico, veremos. Entonces, eso viene siendo como un asset dinámico que ya va más al punto del dolor que presenté adentro de la pieza de contenido, ¿ok? Bien, luego, y lo más importante que se nos pasa de largo de vez en cuando es, una vez más, hacer una buena secuencia de follow me, perdón, no de follow me, de follow up, de seguimiento. No hay necesidad de ti hacer una secuencia de follow me, de follow up muy larga. Si tú tienes, como te digo, si tú tienes un buen marketing, esto no va a haber necesidad de hacerlo lo más largo que se necesite hacer. Empezar a perseguir leads, empezar. No, 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 no. No hay necesidad de perseguir a nadie, no hay necesidad de tener que convencer a nadie si en realidad nuestro marketing está bien hecho. ¿Ok? Uh-oh. No hay necesidad, no hay necesidad de perseguir a nadie, no hay necesidad de convencer a nadie si en realidad tenemos un buen marketing. ¿Ok? Pero sí hay una línea muy delgadita entre perseguir a alguien y también ver, ayudarles a hacer esa transición a nuestros leads que están en un estado de curiosidad por muchísimo tiempo. ¿Sí? Ok, bien. Después, y lo más importante es que en base a ese follow-up que nosotros hacemos, ya mediante los assets dinámicos, los lead magnets que van tocando más directo al punto, llevamos a la persona a que vea en realidad cómo la podemos ayudar, ¿sí? Y en base a eso, genial, o sea, les facilitamos una solución a su problema, ¿ok? Y tú asegúrate de que les das ese siguiente paso fácilmente para que ellos fácilmente lo tomen, ¿bien? Ok, digamos que por alguna X, Y razón esa persona aún no estaba lista y no tomó la decisión de la llamada, no hay ningún problema, no tenemos que presionar, no hay necesidad, como te digo, de perseguir a nadie, no hay necesidad de convencer a nadie. Si la persona realmente ve que tú la puedes ayudar a resolver su problema, lo va a hacer, ¿ok? Y es el sentimiento más lindo, llegar al punto de conectar con las personas que tú realmente quieres ayudar y que sabes que puedes ayudar y que esas personas se dejan ayudar sin tu necesidad de convencer a nadie. Es lo más lindo que puedes llegar a hacer por alguien y por ti misma, por ti mismo, ¿ok? Si no se convierten ahí mismo en la reunión, lo que sí te recomiendo es que siempre agendes una segunda llamada para ver la conclusión del lead. Por ejemplo, si tuvimos tú y yo una llamada y me dices, Sammy, necesito terminar esta mentoría en la que estoy para yo dar el siguiente paso. Entonces yo te digo, ok, no te preocupes, está totalmente bien. Lo que podemos hacer es reunirnos de aquí a, digamos que tú me hayas dicho que de aquí a un mes se te terminaba la mentoría, entonces yo te digo, ok, reunámonos de aquí a un mesecito para ver en qué estado te encuentras y volver a retomar la conversación y vemos si realmente en ese momento yo te puedo llegar a dar la solución y la guía con la que, por la cual viniste a mí desde un inicio. Siempre es importante llevar a la persona desde el punto, desde el dolor que nos presentó hacia el punto de una solución en una segunda llamada, o sea, siempre hacer esa transición de en la segunda llamada hacemos X, Z, Y. No solamente como que dejarla en el aire y decir, ah, sí, nos vemos de aquí a un mes y hablamos. No, no, no. Siempre con un enfoque directo a, ok, de aquí a agosto, de aquí a septiembre, vamos a ver tal, vamos a hablar de esto, ¿ok? Bien. Y entre eso, obviamente importante hacer una secuencia de follow-up, ¿ok? Para entre más toques tú tengas adentro de tu sistema de conversión, entre más toques de comunicación tú tengas con tus leads, más probabilidades tienes de que las personas realmente entren en las reuniones contigo porque a las personas en realidad se les olvida, ¿ok? Se les olvida que tienen llamadas, que tienen reuniones y bueno, entonces asegúrate de que siempre haya cierto nivel de comunicación en el medio para que no, para que esto no vaya a pasar, ¿ok? Bueno, y luego en la partecita de fulfillment ya es otro aspecto que te puedo comentar más general, ¿ok? Eso es cuando ya la persona ingresó. Aquí ya habíamos finalizado el embudo que te había mostrado aquí arriba. Pero bien, ya la persona ingresó a trabajar contigo. Muy importante que se le haga un buen onboarding. Una llamada de onboarding depende todo si la persona realmente va a tener un resultado contigo o no. La llamada de onboarding depende si la persona va a pedir un reembolso o no. Entonces es importante que en tu llamada de onboarding sientes las bases muy bien, determines los siguientes pasos
y bajes las expectaciones de las personas, las expectativas de las personas, porque en base a esto vamos a tener un buen resultado a largo plazo, ¿ok? Y luego, obviamente, ya hacer tu trabajo, entregar tu servicio, ¿ok? En donde vamos a dar resultados, en donde vamos a sacar un caso de éxito. Y del caso de éxito, de ahí pueden hacer, se hace una ascensión, se puede hacer un upsell, o se puede hacer un MRR, o se puede hacer un cross-sell. Para esto, para estos dos, se necesita llegar al punto de tener un partnership con tu estudiante. Ya suben como que un poquito de nivel y ya se hacen algo como, como en una sociedad, ¿ok? Obviamente si te llama la atención lo suficiente su oferta. Esto no es necesario, eso es un poquito más avanzado, pero de ahí obviamente podemos llegar a optimizar, podemos a leverage, no sé cómo se dice en español leverage, como a mejorar, aprovechar muchísimo más los números de, desde diferentes avenidas, si me hago entender. Ahora, esta parte de aquí es muy importante y se basa en lo que te venía diciendo hace unos minutos atrás. Si yo me aseguro que mi marketing esté muy bien hecho y yo me aseguro de que todo mi marketing tenga todo el poder, tenga todo el peso encima, para que así de esta manera mis ventas se hagan solas, casi que solas. Obviamente sí lleva cierto empujón de mi parte, de la parte de mi equipo de trabajo de ventas, pero si yo me aseguro que la mayoría de mi marketing esté bien hecho, esté bien montado, tenga la suficiente información, la cantidad de contenido para nutrir a mis leads, y esto tiene que ser obviamente la mayoría, como te digo, para llegar al punto de que las ventas en sí pasan como un byproduct, es como la consecuencia de haber hecho yo esto, de sentarme acá contigo, de mostrarte, de explicarte, y en base a eso de mis videos de YouTube salen agendas todos los días. ¿Y eso qué significa? Que, digamos, de 5 agendas se cierran, de 5 agendas se cierran 3, se cierran 2, y ahí ya tenemos 10.000, 15.000 dólares en revenue, sí, en revenue del negocio, lo cual es, y a eso me refiero con esto. ¿Ok? Bien, entonces, este es el embudo del Profile Funnel que te digo que yo utilizo adentro de Flow Search, que lo utilizo también adentro de mi negocio. Es exactamente esto, no lo tienes que sobrecomplicar, es esto, ¿ok? Ahora, algo importante que sí quiero que entiendas acá es que yo es una cosa mostrarte esto, y decirte en detalle, ok, luego cuando pongas el anuncio Carrusel 2 Video 1 Imagen 3 le vas a mandar un lead magnet, le vas a hacer historias de Instagram y todo esto, y le vas a hacer un anuncio de retargeting, y le vas a hacer acá y le vas a hacer allá, ok, pero va muchísimo más allá de eso, va muchísimo más allá de en sí la estrategia. Tenemos que entender cómo correctamente vamos a traquear, vamos a entender los números, ¿ok? Esto de acá, obviamente, como te digo, es una combinación de tráfico orgánico y es una combinación de tráfico pago, ¿ok? Entonces, para entender los números de tráfico pago, te los voy a explicar aquí en esta partecita, ¿ok? Este embudo lleva como estrategia una campaña de anuncios que es una de Follow Me Ads, luego viene la de Retargeting y luego viene la de DM Ads, que es básicamente cada fasecita. Yo me hice una clase entera explicando esa estrategia. Te la voy a dejar en el link en la descripción del video para que te la veas y la entiendas más en detalle. ¿Ok? Cada fase uno de los Follow Me Ads dura alrededor de 2 semanas. La de retargeting también dura 2 semanas, la de DM Ads también dura 2 semanas. Cada una con 2 a 3 piezas de contenido con 5 a 10 dólares en promedio en inversión para anuncios, ¿ok? En donde la primera es gente muy fría y que nuestro contenido, nuestro contenido orgánico que validamos, que tiene nuestro mensaje de venta, que dentro del cliente ideal, lo validamos y a ese le prendemos los follow me ads. Con ese copy, el algoritmo ya va leyendo a quién mostrarle ese anuncio, quién es relevante, quién viene siendo nuestro cliente ideal, cuál es un lead calificado, en base a lo que interactúa con el perfil. ¿Ok? Por eso es importante que tu copy, que tu contenido orgánico esté muy bien montado, que esté muy bien hecho. ¿Ok? Después tenemos el tráfico tibio, que viene siendo el mismo tráfico frío, pero que ahora el retargeting se utiliza la audiencia personalizada de los Follow Me Ads, y ahora ya les vamos a mostrar todo este contenido en formato largo, las historias, las secuencias de historias, los emails, todo esto. Vamos a hacer diferentes canales de comunicación para llegarles a estas personas. Y en base a eso ya se van calentando poquito a poquito, poquito a poquito, y luego ya se vuelven calientes. Bien, como te digo, esto lo explico muchísimo más en detalle en una clase que hice para que te la puedas ver. Ahora, ya que tenemos la campaña de anuncios prendida, ya tenemos todo este tráfico, necesitamos entender muy bien. Cuando yo digo muy bien, es muy bien, porque yo te puedo poner todo el tráfico en el perfil, pero si tú no entiendes los números, no vamos a saber cómo identificar los cuellos de botella exactos para llegar al punto de iterar. ¿Ok? Entonces, bueno, acá las métricas para medir son las siguientes. Esto es por costo de cada uno. ¿Ok? Entonces, cuando lo miramos como a un 360, cuando tenemos anuncios prendidos, necesitamos considerar todas estas variables para medir, ¿ok? Por ejemplo, el costo que tenemos para vistas al perfil, el costo por seguidor, el costo por seguidor calificado, el costo por conversaciones, el costo por conversaciones calificadas.
el costo por agendas, el costo por agendas calificadas, el costo por show-ups, porque me pueden agendar me pueden agendar una llamada, pero pasa que de esas 5 que me agendaron solamente entraron 3 en realidad. Entonces, bueno, al final, en realidad, ¿cuánto me cuesta sacar una agenda? Y luego el costo de cash collected. Si le meto tanto, ¿cuánto saco? Básicamente. ¿Ok? Entonces, esto es como de la manera más criolla que te lo puedo decir. Pero, ¿esto qué significa en realidad? Esto significa que cuando vamos a hacer una inversión en anuncios, estos números tú los tienes que tener muy claros. Y por eso te lo dije así como de un nivel de ingeniería inversa. O sea, tú primero tienes que comenzar por el número de vistas al perfil para poder entender bien este número, el cash collected. ¿Ok? ¿Y cómo sacamos estos números cada uno en detalle? Para eso necesitas tener muy clara la inversión que estás haciendo en anuncios. ¿Ok? Si estás haciendo $5 al día por 3 piezas de contenido, bueno, ya son $15 al día. Ok, entonces la fórmula es la siguiente, muy fácil. La inversión total dividido la variable. Entonces, digamos que son $15 al día dividido cuántas visitas al perfil tuvimos. Digamos que tuvimos 230. Obviamente, si estos son al día, entonces, bueno, acá por día, ¿no? Que pongámosle día. Si yo pongo, a ver, no, vamos a hacer una clase de matemáticas rápido. Si yo te estoy haciendo la matemática en $15 al día, entonces me aseguro de que obviamente las visitas al perfil sean en base al día, no a la semana ni al mes, ¿ok? Obvio, 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 pero solo me aseguro por si las moscas. Ahora, si lo hacemos al mes, entonces esto ya sería, bueno, uff, ya está retarde. Pero anyway, ahí me entiendes el concepto. Entonces sí, esa es la fórmula. Inversión total dividido la variable. ¿Ok? Y ahí ya se sacaría cuánto sería el costo por visitas al perfil. Y ahí, una vez más, los seguidores, lo mismo, inversión total por el número de seguidores. ¿Cuánto? Y ahí vamos sacando como los promedios. ¿Cuánto me cuesta, cuánto me está costando tener un seguidor calificado? Y ahí yo ya sé que eso es solamente una cuestión de números. Las ventas son números. Si yo sé que para yo sacar, digamos, cierta cantidad, uy, perdón, para yo sacar cierta cantidad de agendas calificadas al mes, cuando yo hago esta matemática de aquí arribita, yo me doy cuenta de que si yo gasto o si yo invierto, digamos, $500 por, digamos, 30, ahí el número que me dé, yo sé que me va a costar tanto al mes o a la semana, dependiendo de la matemática que haya hecho aquí y aquí, obviamente, como les digo, como les dije arribita, voy a saber exactamente cuánto me cuesta esa agenda calificada. Y en base a eso, obviamente, yo sé que si yo le meto esto mensualmente, voy a sacar tanto. Porque es eso, las ventas son números. Y por eso es tan importante que tú tengas claro cómo gestionar tus números, ¿ok? Y que no simplemente, como te digo una vez más, yo te puedo dar todo esto de aquí, uy, hijo de madre. Yo te puedo dar todo esto de aquí, pero en realidad no hacemos nada si tenemos esto y no tenemos los números. Si no sabemos cómo llevar la gestión de los números, no hacemos nada. Ok, y ahora aquí, como te venía diciendo, con todas estas variables vamos a ir identificando los cuellos de botella que tenemos adentro del negocio. Por ejemplo, el costo por visita al perfil si está bajito versus el costo por conversión que está alto. Me doy cuenta que el problema está adentro, es un problema de conversión que está dentro de mi perfil. No es un problema de tráfico, es un problema de conversión, o sea, no es un problema de, incluso conversión viene siendo marketing, ¿ok? Pero en base a eso, o sea, costo por vista al perfil si está bajita, lo cual es muy barato, la visita al perfil siempre está, si estamos en marcas, si estamos en el nicho de marcas personales que escalan negocios digitales como en el nicho del negocio, de dinero, por decirlo así, de negocios, está entre 3 centavos de dólar a máximo 6. Eso es lo que se paga, ¿ok? No sé exactamente, no quiero decir como un nicho random, pero por ejemplo yo con Javi, que trabajo también, bueno, hacemos anuncios con la mayoría de mis estudiantes, también estamos en este rango. Ellos están en diferentes nichos de desarrollo personal, finanzas. Entonces, quiero decir que ese es como que el rango que tenemos. Pero, exacto, entonces, si el costo por vista al perfil está bajito, pero vemos que el costo por conversión está alto, entonces nos damos cuenta que el problema de conversión está dentro del perfil. ¿Qué tipo de problema exactamente? Puede ser que el copy está trayendo a personas que no están 100% calificadas y por eso el costo por visita al perfil está tan barato y el costo por conversión está tan alto. Entonces hay diferentes variables con las cuales tienes que tener en mente, ¿ok? Ok, esto es simplemente cuestión de tú repetir el ciclo, recolectar la data cuando hacemos todo esto que te presenté aquí, ¿ok? Todo esto, bien. Con eso recolectamos la data. Después, ahí vamos a definir los KPIs, que fue en cada faceta que te digo, en la fase de nutrición, en la fase de atracción, en la fase de conversión, necesitamos encontrar esos formatos y en base a eso definimos los KPIs, porque de esta manera yo voy mejorando esto. Como yo digo, ok, si le meto tanta plata mensual, para sacar X agendas, ¿cuánto le tengo que meter? Si le metí tanta plata en julio y me salieron 10 calificadas, entonces en agosto
voy a mejorar las diferentes variables, incluso te las voy a mostrar a continuación, para que en agosto tengamos una probabilidad más alta de conversión. Pero ¿cómo hacemos eso para llegar a ese punto? Tenemos que definir los KPIs muy bien, porque si no tenemos los KPIs muy bien definidos, no hacemos nada. Necesitamos analizarlos, necesitamos iterarlos, necesitamos entenderlos, que ahí es donde entra el factor de tener una mentora, un mentor, una mentoría, alguien que te lleve de la mano y que entienda esos conceptos, porque tú sentarte aquí y tratar de tú poner las piezas del rompecabezas juntas, tu margen de error va a ser muy alto, va a ser por las nubes, que lo que tú a hacer de aquí a unos 3 6 meses, yo te lo puedo decir en una semana, incluso en un día, 3 días, ¿ok? Para que lo tengas en mente. Redefinir, muy importante redefinir, en base a los análisis que se hizo, cómo sacar la hipótesis, y en base a eso ya modelar los resultados. ¿Bien? Ok, no voy a entrar tanto en detalle en esta partecita de acá, pero sí es importante que entiendas esto, es como que en una clase de matemáticas. Pero bien, te lo voy a decir para que me lo entiendas bien. Ok, entonces, con el concepto de, bueno, esas son como cada una de estas variables que te presenté aquí, como visitas al perfil, eh, perfil más seguidores, seguidores calificados, cada una de estas se relaciona a lo que te dije tempranito en base a estas variables, a las métricas que tenemos que medir. ¿Ok? Entonces, bueno, mira aquí. Tráfico que viene siendo los anuncios, tráfico al perfil, ¿ok? Entonces, costo por visita al perfil, esta viene siendo la fórmula para tú poder sacar ese gasto, ese costo, ¿ok? Y esta variable nos ayuda, o esta métrica nos ayuda a entender la eficiencia del anuncio para llevar a gente a tu perfil. De esta manera nos damos cuenta si nuestro anuncio realmente está funcionando o no. ¿Ok? Entonces, eficiencia del anuncio. Si el costo de vista al perfil está alto, el problema está en el anuncio y en la segmentación, ¿ok? O incluso en el mismo copy, ¿ok? Esos son como los puntos que tú puedes implementar para cambiar esto. Ok, ahora, para la métrica de perfil a seguidores, ¿ok? Esta viene siendo la fórmula que utilizamos para sacar el costo por seguidor al perfil, ¿ok? Bien, esta métrica la utilizamos para entender la tasa de conversión a seguidor, seguidores nuevos, em, debido a visitas al perfil times 100, que esto viene siendo como entender la tasa, sí, como entender la cantidad de personas que ingresan al perfil por cuántas personas se convierten a un seguidor. Entonces eso lo vas a sacar con esta fórmula de acá que te digo, que te di. Ok, ahora, si la tasa es baja, si este porcentaje es bajo, el problema es que el perfil no lo tienes optimizado de la mejor manera para que esta persona que ingresó al perfil y no te haya seguido, no le faltó información. De alguna manera le agregamos fricción y que algunas variables para mejorar eso viene siendo biografía, portada puede ser incluida. Cuando yo digo portada me refiero a como el copy que tienes antes de la biografía, ¿ok? Como tu nombre de usuario. Esto juega muchísimo a favor por más chiquitito que se vea, ¿ok? Contenido anclado viene siendo tus historias destacadas, incluso también tus publicaciones pineadas en el perfil, ¿ok? Entonces, eso asegúrate de que la optimización del perfil esté muy buena, ¿bien? Ahora, de seguidores a conversaciones, esta es la fórmula que se utiliza. Y si la tasa es baja, el problema está en la estrategia de prospección. El problema, si la tasa de seguidores a conversaciones está bajita, es porque la falla está en la estrategia de prospección, porque no estamos hablando de la cantidad de conversaciones, porque no estamos haciendo tantos CTAs, posiblemente, y porque no estamos haciendo tantos CTAs, o porque nuestros CTAs no están convirtiendo tan bien como quisiéramos. Como todas estas preguntas son importantes tú hacértelas, ¿ok? Para eso es importante también tener buenas automatizaciones en DMs, em, para que entreguemos lead magnets buenos, para que no solamente buenos, sino que como que el flujo de la conversación de los embudos fluya y que no me agregue fricción en el momento de que me piden un recurso gratuito, les mando el recurso gratuito y en base a eso abro una conversación, ¿ok? Luego, de conversaciones a calificadas, si es baja, el problema está en el setter o el proceso de filtrado, ¿ok? Para que lo tengas en mente. Ahí toca meterse uno en detalle y ver la estructura del guión de la conversación, de la estructura de venta, cómo se están haciendo las preguntas, cómo se está empatizando, cómo se están amplificando los dolores en la conversación para insertar esa urgencia antes de una reunión, cómo se están nutriendo, cómo estamos viendo si la persona realmente está lista para dar el siguiente paso. Hay muchísimas variables que tener en mente, ¿ok? Bien, y ya por último tenemos, bueno, casi que último tenemos agendas, perdón, tenemos calificadas agendas. Si la tasa es baja, el problema está en la habilidad del setter para cerrar citas o el incentivo de agendar. ¿Esto qué significa? Que si tenemos personas calificadas en el perfil, pero nuestras agendas están bajitas, es porque nuestro setter simplemente no está manejando bien la conversación. O sea, le falta empujón. Y ahí es donde, una vez más, donde te digo lo que te decía en este punto 4
como todas estas variables, revisarlas. Cómo se está llevando la conversación, qué preguntas están haciendo, con qué preguntas estamos agregando fricción, todo esto, ¿ok? Em, y luego ya por último, de agendas a ventas, si es baja, ya el problema es del closer o incluso de ti, si no estás cerrando también en una llamada. El problema es del closer. Lo mismo que viene siendo de setting también pasa en closing. Cómo se están haciendo las preguntas, cómo se está haciendo el descubrimiento de la persona, cómo se está presentando una oferta, cómo se están manejando objeciones, todas estas maneras que toca tener en mente en el momento de cerrar de cerrar más y obviamente de iterar y de mejorar. Ok, bueno, está todo este visual. Le puedes tomar una fotito para que lo tengas, es muchísima información. Lo hice como en una horita, me senté y bajé toda esta información a tierra de mi cabeza para compartírtela. Ya me tengo que ir, ya es casi la 1 de la mañana, pero si te quedó alguna duda en esto que te compartí y te gustaría verlo en más detallito, sin ninguna duda alguna me puedes dejar tu pregunta en la descripción del video o en los comentarios del video y te la puedo contestar o incluso me puedes mandar la pregunta directamente por Instagram o si ya veníamos hablando por algún lado, con confianza lo puedes hacer. Y ahora bien, si te gustaría implementar todo este sistema completo en tu negocio digital para poder así escalar a $10,000 mensuales en los siguientes 90 días. Si tú necesitas ese acompañamiento totalmente personalizado a ti, a tu negocio, donde no es un curso pregrabado, en donde no te tiro yo al azar a que tú te des cuenta de estas cositas tú solo, tú sola, sino que yo realmente me pongo la camiseta de tu equipo, me inserto en tu negocio totalmente y descubro estas fugas que tienes en este momento que tú estás haciendo todo lo posible, todo en tu alcance para que las cosas te funcionen, pero simplemente porque no tenemos el conocimiento. Y eso está bien, yo también estuve ahí. Somos principiantes de nuestro siguiente nivel, pero también es importante que tengamos la conciencia de que sí se necesita una guía superior para llegar a tener los resultados que queremos. Ok, entonces si te gustaría implementar todo ese sistema completo, en la descripción del video te dejo mi metodología exacta de la manera como trabajo. Si te gustaría ver algún caso de éxito, alguna persona, alguno de mis estudiantes que tenga cosas muy buenas que decir de lo que ellos lograron a tener en el momento de trabajar conmigo, lo puedes ver en la descripción del video. Te dejo el link directo para que lo veas y ahí mismo te puedes agendar una reunión. Eso sí, solamente agéndate una reunión si ya estás listo para dar ese siguiente paso y si no te da miedo, una inversión, ¿ok? Espero que estés muy bien, que te haya servido un montón la clase y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.